4 parece que de 7 a 9 veces, lo conté cuando lo estaba estudiando, y parece que es de 7 a 9 veces, ya no me recuerdo exactamente, y alrededor de los 4 capítulos de todo el libro de Ruth, aparece alrededor de 18 veces la palabra de redención o redimir, por lo cual podemos ver que es sumamente importante la palabra de lo que vamos a hablar ahora acerca de la redención, y es el capítulo 4, y el tema es, pues, ¿verdad? Como ya hemos visto, Boaz se casa con Ruth, gloria al Señor. Vamos a leer, mis hermanos, ahí entonces en el capítulo 4 del libro de Ruth. Vamos a estar leyendo, creo que son los primeros 4 versículos para entrar un poquito en el contexto, y luego vamos a explicar algunas cositas para que vayamos entendiendo la palabra del Señor. Ruth, capítulo 4, y vamos a estar leyendo del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: redimiré. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, conectamos esta parte del capítulo 4 que quedó pendiente, ¿verdad? Nuestra hermana Katia nos explicaba el martes anterior cómo se dio como compromiso entre Ruth y Boaz. Y resulta que, como nuestra hermana nos comentaba, dice que Ruth, guiada por su suegra Noemí, le dijo que se fuera, ¿verdad?, en donde estaba Boaz, y que se acostara a los pies de Boaz, y le declaró, ¿verdad?, su amor, y hicieron un compromiso. Pero antes de ello, Boaz le mencionó que antes de él había alguien más que la podía redimir. Y quedó de que inmediatamente iba a darle una solución a la situación en la que estábamos pasando. Y entonces, ahí cuando entramos al capítulo número 4, y comienza diciendo el versículo 1 que Boaz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y él le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Mis hermanos, pero antes de comenzar, se me estaba ya pasando, les quería más o menos explicar algunas leyes o costumbres que en ese tiempo había. Lo primero que quiero decir es que la palabra redimir significa liberar mediante un pago de un rescate a alguien. Eso es lo que significa la palabra redimir. Alguien venía y pagaba por el rescate de aquella persona. Y también había una ley, mis hermanos, en ese tiempo: cuando una familia caía en desgracia, podía vender su propiedad o su tierra, pero no era de una manera permanente, porque en ese tiempo había una ley que se llamaba la ley del jubileo. Esa ley, mis hermanos, se cumplía cada 50 años. ¿Y en qué consistía esa ley? Consistía en que a los 50 años, mis hermanos, cuando se cumplían los 50 años, la persona que había adquirido la propiedad, porque se la había comprado a un precio, al cumplir los 50 años, que era la ley del jubileo, esas tierras se regresaban a su dueño. Es decir, que literalmente no se compraba, era más bien como un arrendamiento para que la persona afectada o que había pasado por alguna desgracia, como era el caso de Noemí. Sabemos que en los primeros capítulos vemos que Noemí y su esposo Elimelech pues se van a Moab con sus hijos,
Estando allá, pues muere su esposo, y después de ello, pues también mueren sus hijos, regresa sola. Pues en una condición así, ellos podían como arrendar la tierra, no la podían vender, porque el propósito de la ley del jubileo era que nadie se podía quedar con las tierras. Pero esa era una ley, algo que el Señor especialmente había provisto para que unas pocas personas no se quedaran con toda la tierra. El propósito era de que, así como el Señor, ¿verdad?, había dado cuando el pueblo de Israel vino de Egipto a la tierra prometida, y la tierra prometida, eso lo vimos en Josué, ¿verdad?, fue repartida a cada una de las tribus, y de cada tribu a cada familia. Todo el mundo tenía posesión. Entonces la idea era eso, que no se perdiera, que todo el mundo pudiera quedar con sus tierras. Pero había ahí como esa ventaja, la ventaja del jubileo, que a los 50 años se regresaba a cualquier propiedad. Por ejemplo, si el jubileo ya iba por su año 25, y en el año 25 usted la vendía la tierra, pues tenía nada más que esperar 25 años y la tierra regresaba a su posesión. Pero en medio de ellos, mis hermanos, había también una ley, que si había un pariente cercano que podía redimir, entonces ese pariente cercano compraba la heredad y la regresaba a su pariente. El que podía redimir era, digamos, como el cuñado, ¿verdad? Como en este caso, si el esposo de la mujer moría, entonces el hermano del que había muerto podía redimir esta tierra y comprarla, pero no era que se iba a quedar con ella, sino que había que regresársela a la familia dañada. Esa se llama nadie podía quedarse con la tierra del otro, al menos que el nombre de la familia desapareciera. La ley del cuñado, se llamaba la ley del liberato. Se llama así, liberato. Era la ley que quiere decir cuñado, que era el cuñado el que podía redimir la tierra. Pero si no había un cuñado, podía ser alguien pariente, podría ser un tío, un hermano, un cuñado, un primo, así como es en el caso de Boaz, que aunque dice que es hermano, no necesariamente tal vez era un hermano, posiblemente era alguien familiar, ¿verdad? Entonces la idea era que dentro de ese tiempo, si algún familiar podía redimir, lo podía hacer, podía comprar, y se lo tenía que regresar a la familia otra vez. Entonces, mis hermanos, es ahí donde se desarrolla con estas leyes que habían ahí. Y es entonces donde se desarrolla. Dice que entonces en el versículo 1 estaba Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. La puerta de la entrada era como la entrada principal de los pueblos o las ciudades, donde regularmente ellos se reunían para tratar todo tipo de negocios. Entonces es ahí a donde ellos están. Y dice el 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego les dijo el pariente, le dijo al pariente: Noemí ha vuelto del campo de Moab y vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, que lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: redimiré. Y entonces, mis hermanos, resulta que la situación de que pensábamos que, si estábamos pensando, bueno, esto aquí ya se armó, ¿no? Entonces Boaz y Ruth se van a casar por esto y por lo otro, ya se mira todo bien, pero ¿qué pasa, hermanos? Que pariente cercano del cual no se menciona el nombre, que ya luego voy a explicar eso que decía el hermano, dice: voy a redimir.
voy a redimir. Y entonces pareciera ser que hasta ahí ya todo como que se estropeó, ¿verdad? Entonces, claro, este varón, este pariente, vio que era una buena oportunidad para comprar, porque sabiendo que Noemí no tenía un pariente, no había quien reclamara la tierra, pues entonces él sí se podía quedar con ella, porque no había quien la reclamara. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo la historia, yo redimiré, ¿verdad? Pero entonces vemos que él ve como una buena oportunidad para comprar y quedarse con esas tierras. Y aparentemente hasta aquí, mis hermanos, pues Boaz no había dicho nada, ¿verdad?, de Ruth. Entonces dice el versículo número 5, entonces dice, replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondiendo el pariente dijo, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y aquí vemos algo bien interesante, mis hermanos, porque entonces cuando Boaz le dice a este pariente cercano, mira, si te quedas con las tierras está bien, pero el paquete viene incluido con una mujer, ¿verdad? Viene un paquete completo. Si te quedas con las tierras, entonces también vas a tener que quedarte con Ruth la moabita. Y entonces ahí, mis hermanos, es bien tremendo, porque vemos ahí que cuando este varón, mis hermanos, ve que entonces ya hay alguien a quien puede tener descendencia, entonces ya no lo ve como un buen negocio para él. Entonces él dice, bueno, si lo compro, es un buen negocio por ahorita, pero si ella da descendencia, entonces voy a tener que regresar la tierra al descendiente. Y lo considera entonces, mis hermanos, como algo, dice ahí, que iba a dañar su heredad. Y qué tremendo, mis hermanos, porque él renunció al derecho de redención, poniendo en prioridad primeramente sus cosas materiales. Él dijo, yo no voy a permitir que mi heredad sea dañada o que mi heredad se ponga en riesgo, porque si esta mujer me da entonces a mí un heredero, el heredero no será mío, sino será de la persona que murió, porque esa era la ley, por lo cual la herencia pasaría a ellos. Y él dijo, no voy a permitir, porque entonces pongo en riesgo mi heredad. Y vemos ahí, mis hermanos, un corazón egoísta, ¿verdad? Vemos ahí un corazón interesado nada más en su propio bienestar, y nunca viendo, mis hermanos, la voluntad de Dios, nunca viendo lo que él podía hacer el bien a alguien más y poder redimirla y poder sacarla de su necesidad, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la verdad es que yo no sé cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos así, en la misma manera. De la misma manera, nuestra mente y nuestro corazón está únicamente pensando en las cosas, en las riquezas de este mundo, y no estamos poniendo nuestra mente y nuestro corazón a lo que es la riqueza que nunca vamos a perder, que es a nuestro Señor. Yo no sé, mis hermanos, vivimos en tiempos bien difíciles, vivimos en situaciones tan tremendas, mis hermanos, pero nosotros no podemos desenfocarnos, no podemos ser como este hombre, como este pariente cercano, que poniendo su mirada nada más en las cosas materiales y no dándole importancia a las cosas del Señor, al mandato del Señor, a obedecer al Señor. Es importante, mis hermanos, no ser como este hombre. Hermanos, es bien tremendo, porque como decía el hermano, a este fulano no se le menciona ni siquiera su nombre. Y leyendo ahí algunos comentarios, veía que dice
que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, decidió y puso en el corazón del escritor ni siquiera, mis hermanos, poner el nombre de esa persona, porque no valía la pena. Qué tremendo, mis hermanos, las cosas que a veces suceden cuando no ponemos la mirada en el Señor, cuando nada más estamos pensando en las cosas materiales de esta vida. Hermanos, y lo podemos ver también allá afuera en el mundo, a personas, ¿verdad?, que cuando les hablamos la palabra de Dios, muchos entienden, ¿verdad? Muchos entienden el beneficio de buscar al Señor, y cuando uno los invita a aceptar al Señor, ellos están dispuestos porque entienden que es algo bueno y que es algo necesario. Pero cuando se les explica el costo que conlleva, mis hermanos, rechazan al Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su mente únicamente es una mente materialista, una mente que nada más están pensando en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, este fulano, en el cual ni siquiera su nombre se es puesto en la Biblia, puso su mente y su mirada en las cosas de este mundo, por lo cual, mis hermanos, es cortado de la Biblia. Él pudo haber sido un hombre importante, viendo puesto su mirada y su corazón en la necesidad de su familiar y en obediencia al Señor, pero pudo más su corazón egoísta, materialista, y prefirió mejor buscar, ¿verdad?, las cosas materiales, lo material de este mundo, y prefirió ello, por lo cual, mis hermanos, el Señor lo desechó para siempre. Gloria al Señor. Y dice también en Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Mis hermanos, debemos, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, aquella persona que buscó en los placeres y los deseos de este mundo, este fulano, su vida fue apartada y fue sacada. No así, mis hermanos, vos es un hombre, como vamos a ver, que entonces toma el lugar de este fulano y redime a Ruth, por lo cual, mis hermanos, este es un hombre, como dice la segunda parte, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como vamos a ir viendo conforme vamos avanzando, vos, mis hermanos, no solamente obedece a la palabra del Señor, sino que ayuda también a su familiar cercano, redime a Ruth y a Noemí, ¿verdad? Por lo cual, mis hermanos, no solamente hace la voluntad del Señor ayudando a alguien más, sino que también obedece a la palabra del Señor, y como consecuencia redime a Ruth, se casa con ella, y su nombre, mis hermanos, algo tan hermoso y tan tremendo es que queda inscrito en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo lo que vos hizo, mis hermanos. Vos, buscando el bien de su pariente y en obediencia a Dios, redime a Ruth, y la heredad y su nombre fue incluido en la genealogía de Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Dice entonces la palabra, seguimos leyendo ahí en el 7, mis hermanos, el 7 y el 8 dice:
dice, había ya desde hacía un tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que era para confirmación, que cualquier negocio el uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Gloria al Señor. Vemos entonces, mis hermanos, que él rechaza redimir a Ruth. Entonces viene Booz toma, y él lo va a hacer, y hacen lo que es un contrato. Pero para hacer este contrato, mis hermanos, ellos tenían lo que acabamos de leer, tenían una forma de hacerlo. Tenían una forma de hacerlo, y dice que el que cedía el derecho, en este caso el fulano no quiso redimir, le dio el derecho a Booz. Entonces este fulano dice que se quitó la sandalia de sus pies y se la dio a Booz, dando él toda la autorización, negándose en primer lugar a redimir, y dándole entonces todo el derecho a Booz de redimir. Esa era una forma de contrato, dice. Entonces, mis hermanos, esa cuestión, no sé si el pastor no la puede poner ahí, se da en Deuteronomio 24, no sé si puede poner ahí Deuteronomio 24, y también está en Josué 1:9. El contexto de esto es ahí, mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel iba a poseer la tierra prometida, el Señor Jehová le había prometido al pueblo del Señor que todo lo que pisara la planta de sus pies sería vuestro. Y de ahí, mis hermanos, es que viene esa costumbre, esa enseñanza. Era una forma de cómo ellos cerraban un negocio. Y hermanos, pero eso no está hábil para hoy en estos días. Yo me recuerdo que había un hermano que a él le gustaban mucho los carros Camaro. Y entonces un día íbamos a comer a un lugar, ¿verdad? Y había un Camaro bien bonito ahí. Y entonces dijo, pues como dijo la palabra, no todo lo que pisara con tus pies era vuestro. Y me recuerdo que le puse el pie ahí al carro, y yo entre mí, que no vaya a ver el dueño, está nuevecito y bien lavado, y él viene y lo hace. Entonces, mis hermanos, esa ley no es para nosotros, eso fue para ese tiempo. Nosotros ya no tenemos que hacer eso ni creer en eso, porque muchos todavía lo predican y lo dicen, hermano, declara y pon tus pies y será vuestro. No, hermanos, eso no funciona en estos tiempos, gloria a Dios. Era una manera de cómo ellos cerraban el contrato, gloria a Dios. Seguimos entonces, mis hermanos, y vamos a leer el 9 y el 10. Dice, Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, aquí de que Booz confirma ante todo el grupo de personas que estaban ahí el compromiso que había adquirido con Ruth, de que la había tomado por mujer. Y también, mis hermanos, había restaurado, había redimido la tierra, gloria al Señor. Vos, mis hermanos, confirma entonces el pacto de adquirir la tierra, y Ruth para preservar el nombre del difunto. Y miren qué tremendo, hermanos, qué diferencia de lo que hizo aquel fulano. Aquel fulano, hermanos, no quiso poner en riesgo sus posesiones que él tenía, por lo cual, mis hermanos, él se negó a redimir. No así Booz. Booz hizo todo lo contrario. Booz no le importó poner en juego todas sus posiciones, todo lo que él tenía, por amor de redimir a Ruth y regresar a aquella posición, pero por sobre todo, mis hermanos, de dar
heredad a aquel hijo, a dar heredad de un hijo, mis hermanos, porque al tener él un hijo con esta mujer, la posesión volvería a la familia, lo que era el propósito de ese momento. Y qué hermoso, mis hermanos, qué glorioso. Y ojalá, primeramente Dios, que en nuestro corazón sea un corazón como el de vos, mis hermanos. Que nosotros no pongamos en primer lugar nuestras cosas, nuestras posesiones, sino que nuestra mente y nuestro corazón, mis hermanos, vaya mucho más allá, así como fue vos, que pensó en el bienestar de Ruth y de su suegra y restauró la heredad. Y así, hermanos, ayudó a hacer lo que tenía que hacer para ayudar a Ruth y a Noemí. Gloria al Señor. Mis hermanos, mis hermanos, vos es un tipo de Jesús, porque él estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir a Ruth y su heredad. Él no puso límites, él no puso condiciones. Él, hermanos, vos es un hombre que tipifica a Jesús. ¿Por qué? Porque no fue igual que aquel fulano. Él sí estuvo dispuesto a redimir a Ruth. Gloria al Señor. Tipifica, mis hermanos, que así como Él lo hizo, tipifica a Jesús, que Jesús de la misma manera, mis hermanos, Él vino a redimir, no importando el precio. La Biblia dice que Él era como Dios y no importando ser igual que Dios, se hizo como uno de nosotros, mis hermanos, para redimirnos del pecado. Gloria al Señor. El Señor lo dio todo, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Gloria al Señor. Mis hermanos, si, como bien decía el miércoles pasado nuestra hermana Katia, ¿verdad? Que Ruth tipifica a la mujer de Proverbios 31, la mujer sabia. Y fíjense, hermanos, que estaba leyendo algo acerca de ello, que muy posiblemente cuando se escribió ese salmo, se escribió teniendo en mente la vida de Ruth. Gloria al Señor. Y dije yo, no se equivocó cuando la hermana Katia estaba mencionando que dicen que posiblemente cuando se escribió ese proverbio se escribió pensando en el estilo de vida de Ruth. Una mujer sabia, una mujer prudente, hermanos. Pero si Ruth era así, ¿qué pasa con vos? Dice la palabra que vos también era un hombre íntegro, un hombre piadoso, un hombre amoroso. Mis hermanos, y eso cuando ellos se casaron, ¿verdad? Luego más adelante vamos a ver que se casan, aunque la verdad que esta historia es de redención, ¿verdad? Redime a Ruth, redime a Noemí, pero también, mis hermanos, va mucho más allá, porque también es una línea que vamos a ir viendo, una línea de redención mesiánica que va a llegar hasta David, y de David va a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, la redención de la línea de donde van a ser el verdadero redentor, que se llama Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y de alguna manera, mis hermanos, nosotros los que estamos casados en matrimonio, ¿verdad? Somos llamados a ser igual que Ruth y a ser igual que vos, mis hermanos. Ruth, una mujer piadosa conforme al corazón del Señor, pero de igual manera, mis hermanos, también vos, nosotros como matrimonios, hermanos, estamos llamados a mostrar a este mundo la relación que Cristo tiene con la iglesia, y que nosotros de la misma manera como matrimonios podamos mostrar esa misma relación para que podamos ser luz, ¿verdad? Allá afuera, y podamos mostrar ese amor que el Señor tiene por su iglesia, y que nosotros de la misma manera lo podamos hacer. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que Boaz redimió a Ruth y también restauró el terreno, hizo ese compromiso ante el Señor, y vimos la diferencia entre el fulano y el Boaz. Fulano, un hombre que se negó a redimir, y todo lo contrario, Boaz, un hombre piadoso, un hombre conforme al corazón del Señor, que no le importó las condiciones, redimió a Ruth. Gloria al Señor. Y dice el versículo 11 y 12:
Dice: entonces dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, porque de la descendencia de esa joven te dará Jehová. Gloria al Señor. Y vemos entonces aquí, mis hermanos, que la palabra del Señor dice que todo el pueblo hizo una oración. Las personas del pueblo estaban felices por el matrimonio, por el compromiso que Boaz había hecho con Ruth. Y entonces, mis hermanos, expresan su alegría, pero a la misma vez presentan dos historias que aquí son muy interesantes y ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor, menciona la primera historia que menciona es la de Raquel y Lea. Dice, esto era una petición, ¿verdad? Sabemos que Raquel y Lea y las sirvientas, ¿verdad?, de ellos fueron las personas, las mujeres que Dios usó para que vinieran los 12 patriarcas, ¿verdad? Las 12 personas importantes para que fueran los patriarcas de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Fueron personas muy importantes, mis hermanos, ellos. Entonces, esa misma bendición, esa misma oración es la que estas personas están haciendo para que Ruth, al igual que así como estas mujeres fueron usadas por Dios, de la misma manera Ruth fuera usada también y pudiera procrear a un hijo. Gloria al Señor. Algo muy interesante que podemos ver aquí, hermanos, es que dice que Lea pues no era estéril, fue la primera que dio hijos, pero luego Raquel era estéril, ella no podía tener hijos, pero a su tiempo el Señor abrió su matriz y pudo dar hijos. Y también, mis hermanos, se cree que posiblemente también Ruth era estéril, porque sabemos que Ruth estuvo casada con Malón, que de hecho fue algo que no dije ahorita, pues hasta aquí no nos habíamos dado cuenta con quién de los dos hijos es que Ruth se había casado. Pero el versículo 10 dice que, dice Ruth la Moabita, dice mujer de Malón. Entonces aquí nos damos cuenta que el esposo de Ruth había sido Malón. Entonces, mis hermanos, pasaron como 10 años según la historia y Ruth tampoco pudo tener hijos. A ciencia cierta no sabemos si realmente era ella la que era estéril o posiblemente fue su esposo. El hecho es que por 10 años ella tampoco había podido tener hijos. Entonces esta es como una petición muy hermosa, ¿no? Que estas personas oran para que entonces Ruth pueda tener descendencia. Gloria al Señor. Dice también la palabra del Señor, dice como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre, le dicen a vos, en Efrata, y seas de renombre en Belén. Ellos están pidiendo, ¿verdad?, que vos seas un hombre importante, que sea ilustre, ¿verdad?, en Belén, y que sea de mucha bendición. Y vamos a ver que en su momento Dios los bendice grandemente. Dios los pone en un lugar muy, muy importante. Y sigue diciendo la palabra en el 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven que te dé Jehová. Y eso, mis hermanos, la historia de Tamar y Fares la encontramos ahí en el capítulo 38 de Génesis. No sé si recuerdan, ¿verdad?, que un poco antes comienza la historia de José, cuando José es vendido y luego es llevado como comprado, ¿verdad?, como extranjero a Egipto. Entonces, en medio de la historia de José se presenta el capítulo 18, que es la historia de Judá y Tamar.
resulta que Judá es el papá, ¿verdad? de los hijos, y se casa de 3 hijos, y el mayor se casa con Tamar. Pero dice la palabra del Señor que era malo este muchacho ante los ojos del Señor, y entonces murió. Y luego el segundo hijo igual, entonces el segundo hijo lo dio también a la mujer, pero este hombre hizo algo malo, porque venimos hablando de lo que les estaba diciendo, la ley del liberato, que entonces este cuñado tenía que tomar posesión de la mujer para darle descendencia, pero como dije, la descendencia no iba a ser para él, sino para el hermano que había muerto. Entonces este hermano, sabiendo eso, no quiso dar descendencia, y la palabra del Señor dice ahí en capítulo 38 de Génesis, que cada vez que se allegaba a ella, dice que él vertía en tierra para de esa manera no quedara embarazada Tamar. Esto también desagradó a Dios, y el Señor también le quitó la vida. Había un tercer hijo, pero era muy pequeño. Entonces Judá, el papá de estos hombres, le dijo que se regresara a su casa, y que cuando el tercer muchacho tuviera ya grande, se lo iba a dar en matrimonio, pero pasado el tiempo se le olvidó, y también murió la mujer de Judá. Entonces dice que fue a cierto lugar, y estando ahí se dio cuenta, le dieron aviso a Tamar. Tamar hizo algo indebido ahí, a tal manera que Judá se allegó a ella, y de ella entonces quedó embarazada, y nació este muchacho, sea tu casa como la casa de Fares, y nació Fares. Entonces, mis hermanos, de allí, Fares entonces es hijo de Judá, de donde viene hasta en este momento, mis hermanos, el Señor había dicho que iba a levantar a un redentor, pero no había dicho de qué familia, de qué tribu lo iba a levantar. Allí aparece José, pero no es de José quien levanta el Señor un redentor, sino que es de la tribu de Judá, de donde se va a levantar, y ahí aparece Fares. Entonces, mis hermanos, esa va a ser parte de la genealogía de Jesús, que comienza desde Judá, desde el hijo de Judá, y se transporta, mis hermanos, hasta vos, que es de la misma tribu, que es de la tribu de Judá. Y vemos entonces ahí, mis hermanos, que empieza una conexión de la línea mesiánica, ¿verdad? Desde Judá hasta vos, y luego vamos a ver entonces que también el hijo, mis hermanos, que van a ser de vos y de Ruth, continúa esa línea y sigue diciendo la palabra del Señor. Mis hermanos, dice entonces la palabra del Señor en el 13 y el 15, gloria al Señor. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado, o sea, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Gloria al Señor. Entonces vemos, mis hermanos, que después de que se casa Ruth y Boaz, inmediatamente queda ella embarazada y nace un niño. Y entonces este niño, mis hermanos, dice la palabra del Señor que entonces este niño sería el redentor de Noemí. Este niño fue el que le dio a Noemí para que entonces él lo redimiera a Noemí, a su hija. Si vemos que Boaz ya era una persona mayor, por lo cual vemos que aquí entonces ya Boaz no es el redentor de ella, sino que el hijo de Boaz se convierte en el redentor de Noemí y de Ruth. Gloria al Señor. Sabemos, mis hermanos, que cuando Noemí y Ruth regresaron, ¿verdad? Regresaron sin nada. Y Ruth dice, Noemí dice, ya no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, porque en amargura de corazón me tiene mi Señor. Pero aquí, mis hermanos, su corazón se llena de gozo y de alegría, porque entonces el Señor, mis hermanos, le ha proveído un redentor. Y este niño, mis hermanos,
va a ser quien va a tener el cuidado, no solamente de Ruth, pero también de su abuela. Gloria al Señor. Este sería el redentor de ellos. Este niño, mis hermanos, sería el que iba a redimirlos y el que iba a tener cuidado de ellos. Y dice la palabra y las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no falte hoy este pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Gloria al Señor, el cual será restaurador de tu alma y restaurará, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Gloria al Señor. Vemos entonces aquí, mis hermanos, que de este matrimonio nació este bebé, que este bebé iba a ser el redentor de estas mujeres. Y dice la palabra que era tan hermoso y tan grande, que dice la palabra que para Noemí, dice que Ruth era en ese tiempo, la familia de números de 7 era el número perfecto. Por ejemplo, si un matrimonio tenía 7 hijos, se consideraba el matrimonio perfecto. Pues dice la palabra que Ruth superaba aún eso. Era tanto el amor que Ruth había tenido por Noemí, hermanos, que se mostró de tal manera que superaba aún ese número perfecto. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vemos que este niño iba a ser el redentor de Ruth y de Noemí. Pero no solamente eso, sino que este niño, sigue diciendo la palabra en el 16, y dice: tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Esta palabra aya quiere decir que fue como su nodriza. Dice que ella amó a este hijo, después de que había estado en gran amargura y en tristeza. Ahora, cuando nace este niño que iba a ser su redentor, dice que ella lo amó y se convirtió como en nodriza de ella, y lo cuidó y lo amó. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí y padre de David. Gloria al Señor. Hermanos, dice la palabra del Señor que el nombre de este niño es Obed, que significa servidor. Es alguien que sirve. Y entonces, mis hermanos, él se iba a convertir en el servidor de su madre y de su abuela. Es el que iba a tener el cuidado y se iba a ocupar de servir a sus parientes. Gloria al Señor. Pero por el otro lado, mis hermanos, vemos entonces que desde la línea de Judá, pasando por su hijo, llegamos hasta aquí, hasta Boz, que es la línea de que desciende de Judá. Llega a Obed, que es el hijo de Boz y Ruth, y sigue diciendo la palabra: y de Lea, y le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamarán Obed. Este será padre de Isaí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que sabemos que Isaí es el padre de David. Entonces, Obed se convierte prácticamente en el abuelo de David. Y sabemos, mis hermanos, si bien recuerdan, que esta historia que estamos hablando de Ruth, esta historia se dio en medio del libro de Jueces. Sabemos que la decadencia que había, que dice que cada quien hacía como bien quería, porque no había rey en Israel. Pues de aquí desciende, donde nace, mis hermanos, el rey más importante de Israel, que es David. Viene entonces y eso lo vamos a ver en Samuel, que vamos a estar viendo más adelante. Viene entonces la descendencia del rey David, mis hermanos. Pero como sabemos, mis hermanos, que eso iba a continuar y iba a llegar hasta el libro de Mateo, mis hermanos, porque aunque David era un rey importante, aún, mis hermanos, David
seguía necesitando a un verdadero rey y a un verdadero redentor que se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor entonces en el 18: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Animabad. Animabad engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed, este niño que se iba a encargar iba a cuidar de Ruth y de su abuela. Y Obed engendró a Isaac, que era el papá de David. Y Isaac engendró a David. Gloria al Señor. Mis hermanos, entonces vemos aquí las evidencias que el Señor dejó bien clara de la línea que iba a venir desde Judá hasta llegar aquí al libro del libro de Ruth, y que iba a llegar hasta la genealogía del libro de San Mateo, de donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que vayamos allá, mis hermanos, para que lo podamos leer, y de esa manera vamos a ir ya concluyendo. San Mateo va a ser del versículo 1 hasta el 17, un poquito largo, pero vamos entonces a ver que esta genealogía concuerda exactamente con la que termina el libro de Ruth. Lo tenemos, mis hermanos. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Fara. Fares y Fara eran gemelos, pero de la descendencia viene de parte del lado de Fares. Arán engendró a Animabad, Animabad a Nazón, Nazón al Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Mis hermanos, vemos a Rahab, ¿no? Una mujer de Jericó, aquella prostituta, mis hermanos, que entonces de ahí, mis hermanos, viene la descendencia de Boz. Gloria al Señor. Y Boz engendró de Ruth a Obed, el que estábamos viendo ahorita, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, y Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor engendró a Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las genealogías relacionadas desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vemos que por un lado Ruth tuvo su redentor, pero también, mis hermanos, anunciaba al gran redentor que es Cristo Jesús. Y lo vemos aquí en la genealogía que viene comenzando desde Judá, llegando a Boz, y llegando hasta aquí, hasta el Nuevo Testamento, en San Mateo, de donde dice que de ahí nació José, padre de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Y algo bien importante, mis hermanos, que quiero mencionar, es que menciona de 3 mujeres. Menciona de Tamar, menciona de Rahab y menciona de Ruth. Ninguna de ellas 3, mis hermanos, era israelita. Tamar era cananea,
Rahab era de Jericó y Ruth era moabita. Mis hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Y es algo bien hermoso y bien tremendo, mis hermanos. Era necesario, mis hermanos, para cumplir la palabra que Jehová le había dicho a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor iba a salvar no solamente al pueblo de Israel, sino que iba a salvar a los cananeos, iba a salvar a los moabitas, y también, mis hermanos, te va a salvar a ti, y me salvó a mí. Gloria al Señor. De tal manera, mis hermanos, que la sangre cananea y la sangre moabita también fue vertida en la cruz del Calvario. Estaba en la sangre, en las venas de nuestro Señor Jesucristo, para así cumplir el gran mandamiento de que Él había dicho que Él iba a ser el Salvador de todas las naciones. Gloria al Señor, mis hermanos. Sé que es un poquito complicado, se me hizo un poquito complicado poder dar este tema. Me hubiera gustado que lo diera el pastor porque él es experto, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo, mis hermanos. Espero que haya quedado claro porque, hermanos, es importante. Para mí fue tan importante ver la genealogía de Jesús, cómo el Señor vino poniendo evidencia desde Génesis, mis hermanos, y llegamos a Ruth, y llegamos hasta Mateo, y ahí concluye esa línea que el Señor venía marcando, mis hermanos, para que quede evidenciado que el Señor, mis hermanos, tenía esa genealogía bien marcada en la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque muchos hablan cosas y dicen cosas, pero si escudriñamos la palabra del Señor, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que había una genealogía humana y está aquí en la Biblia, mis hermanos, para que quedara evidencia de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, yo creo que pues aquí todos somos salvos, pero si no, mis hermanos, Cristo Jesús, mis hermanos, es nuestro Redentor. Y si no es tu Redentor, hoy puede ser tu Redentor, así como lo fue de David, así como lo fue de Rahab, así como lo fue de Ruth, de Noemí, porque todos, mis hermanos, necesitamos a ese gran Redentor. Gloria al Señor. Y así, mis hermanos, vamos a dar por concluido, ¿verdad?, este tema. Un poquito, como dije, complicado. Todo, yo hubiera pensado, ¿verdad?, que este capítulo hubiera quedado finalizado y Ruth y vos se casaron y fueron muy felices. Pero la historia cambió, ¿verdad?, porque hay un propósito. Es importante para nosotros que podamos conocer y saber la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Para eso está ahí. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en nuestros pies, mis hermanos, y vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Señor. Gracias por su palabra. Gracias porque pudimos conocer y entender la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor.